Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con este espacio no pretendemos reemplazar una consulta médica, queremos hacer educación, orientación, y en este espacio hemos tenido la oportunidad de tener todas las especialidades médicas. Gracias a las inquietudes que ustedes nos dejan, a lo que más frecuente estamos viendo en la consulta, de ahí sale mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia, 2 libros en uno, que ustedes consiguen en todas las librerías nacional de Colombia y en aeropuertos y en todas las tiendas naturistas. Porque nuestra finalidad es hacer educación y prevención. Hoy estamos grabando desde nuestro Parque de la Salud en Manizales y vamos a hablar de un tema que es motivo de preocupación por muchas personas e infortunadamente muy manejado en algunos casos, muy mal manejado cuando están en personas que no tienen la experiencia en el tema de la cirugía plástica y la cantidad de complicaciones. La doctora Colombia Quintero es docente universitaria, tiene el programa de educación también con la Universidad Manizales, ha sido una mujer reconocida a nivel nacional e internacional por los programas de cirugía de labio paladar hendido, donde han hecho infinidad de cirugías y una labor humana y social grandísima, y es una mujer con una amplia experiencia en cirugía plástica, quien nos apoya también en nuestros parques de la salud en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Y vamos a hablar de todas esas generalidades, esas cosas que ustedes más preguntan y que le preguntan a ellas, porque uno va a una reunión, a una fiesta, a un club, a cualquier parte y la gente entonces pregunta por los párpados, pregunta por los senos caídos, pregunta por la nariz, por las orejas, por el abdomen caído, por la piel que le sobró después de que bajó de peso. Tantas cosas de cirugía plástica que debemos de conocer. Doctora Colombia Quintero, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. También muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerle al doctor Jorge Enrique que me da la oportunidad también de compartir con nuestros seres humanos que a todos nos duele envejecer y volvernos flácidos el cuerpo, y por esa razón se van cayendo todos los tejidos. Resulta de que nosotros tenemos, cuando estamos jóvenes, la cara llenita, la cara bien puesta, y de repente, cuando hay un poquito de flacidez, o porque los años van pasando, o por genética, o por de pronto una alimentación no muy balanceada, por todos estos motivos, o por estrés, o porque no se duerme bien, vean cuántas son las razones por las cuales uno puede acelerar el envejecimiento. Entonces, hay personas que tienen todos estos factores y los tejidos se les cae. Entonces, al caerse los tejidos de la cara, dan una apariencia de tristeza, de amargura. Entonces, mucha gente que está trabajando empiezan a preguntarle: ¿usted fue que no durmió? ¿Usted es que está triste? Y no hay tal. Lo que pasa es que hay que reubicar estos tejidos. Pero reubicarlos para darle juventud y para darle belleza, pero primero que todo, hacer el proceso de antienvejecimiento. No es que con el antienvejecimiento nosotros no lleguemos a viejos, no. Nosotros sí llegamos a viejos, pero sanos, que eso es lo que necesitamos. Doctora Colombia, ¿qué papel juega ahí el tema del colágeno? Se habla mucho del colágeno, realmente tiene que ver con ese proceso de que se pierda el tono de la piel, que el proceso de envejecimiento acelere. ¿Es cierto que el colágeno se acaba a tan temprana edad? Sí, el colágeno es como el cementico que une las células en todo el organismo, y las células son todas estas partecitas que son las que hacen el organismo entero. Entonces, ¿qué sucede con ese cementico? Ese cementico después de los 27 años empieza a caer, a disminuirse. ¿Por qué? Porque así fue programado el cuerpo humano, para que a los 27 años empieza a bajarse ese colágeno. Entonces nosotros tenemos la obligación de mantener ese colágeno, de hacer que ese colágeno mantenga el poquito, o que se haga quiescente y mantenga vivo otra vez, y cada rato reanudarlo. Obviamente hay cosas, y una buena alimentación, una alimentación adecuada, hace que ese colágeno, que puede también ser estimulado por medio de los ejercicios y también por medio de las hormonas
hay hormonas del bienestar que hacen que ese colágeno mantenga, el poquito de colágeno que nos vaya quedando, mantenga bien y hace que estos rasgos de flacidez y todo esto no sean tan notorios, porque ahí está presente el colágeno. Sin lugar a dudas, el cuerpo humano tiene una gran capacidad de regenerarse. Entonces uno tiene un accidente, una moto y 10 fracturas y usted a los 2 meses está jugando fútbol y pegó todo el hueso. Y la persona perdió sangre y recuperó sangre y músculo y recuperó músculo. La persona aumenta de peso y a medida que se está anchando está produciendo piel. ¿Cómo es ese proceso de que una persona empieza a generar tejidos? Porque muchas personas van donde ustedes porque bajaron de peso y les sobró lo que el cuerpo creó. ¿Cómo es que el cuerpo tiene esa capacidad de formar esa piel, de regenerar esos tejidos? Sí, nosotros fuimos programados con un número de células, por ejemplo, hablemos de la piel. Entonces, ese número de células, cuando se amplía el cuerpo, cuando se engorda, cuando hay obesidad, entonces esas células lo que pasa es que se amplían también, se agrandan, o sea que se llama hipertrofia. Y así la capacidad de la piel que tiene de agrandar es impresionante. Entonces, por ejemplo, una persona obesa, ¿qué sucede con la obesidad? De que hay un depósito exagerado de la grasa en los sitios donde no corresponde. Por ejemplo, debajito de la piel hay un sitio donde va a haber una laminita, pudiéramos decir, de grasa. Pero resulta de que a veces hay láminas que se hacen más anchas o hay personas que depositan tanta grasa que esa lámina la rompen. Entonces, esa piel de esas zonas donde hay rupturas de los tabiques, de ligamentos y todo, por el grosor de la piel, entonces se daña también y hay estrías y esa pielcita ya no se devuelve cuando el paciente rebaja de peso, sino que esa pielcita ya se dañó. Y esa piel es la que tenemos que sacar cuando hacemos, por ejemplo, una cirugía de un abdomen que se creció mucho por la obesidad, entonces hay que sacar piel y tejido graso y ahí salen todas las células que nosotros tengamos hasta el plano muscular. Ok, vamos a ir a este corte comercial y ir tratando de resolver una serie de inquietudes, que es lo que ustedes más tienen ahí en su cabeza referente a la cirugía plástica, para hablar luego de procedimientos. Ya regresamos. Y entonces muchas personas, a ver, la doctora Colombia es una mujer que ha investigado mucho la parte de envejecimiento y nutrición, y qué bueno, insisto, que todos tengamos claro, los profesionales de la salud, el papel que juega la alimentación en el proceso de envejecimiento y en el manejo de la enfermedad. Y entonces resulta que uno va a una reunión de exalumnos y usted se queda mirando y dice, pero Juliano porque está más viejito, el otro porque está tan joven. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso de envejecimiento? Resulta que en el proceso de envejecimiento no es un solo factor el que va a contribuir. Hay que pensar en muchos. El aspecto nutricional es importantísimo. Si hay una persona que come en forma desmedida, lo que son grasas, lo que son azúcares, harinas, eso va a haber un problema muy serio, porque hay una frase que dice que hay 4 alimentos blancos que son veneno para el ser humano adulto. Yo no sé si el doctor Jorge está de acuerdo conmigo, pero eso pues lo hemos oído a las personas que han investigado. El azúcar, obviamente, en exceso. La sal, también en exceso, pero claro que uno no se puede tomar una sopita sin sal, un poquito. La leche de vaca. Los lecheros, que son amigos míos, pero la leche de vaca tiene un problema muy serio, tiene una proteína muy, muy delicada que produce muchos daños. Entonces, los seres humanos adultos, no leche de vaca. Y la harina de trigo. Y tengo amigos panaderos y ellos me perdonan, pero la harina de trigo produce sus problemas muy serios porque es muy procesada, lo mismo el azúcar. Entonces, si nosotros sabemos de que estos alimentos nos van a causar daño, pues ¿para qué los vamos a consumir en exceso? Entonces, por esta razón, yo soy una de las personas que siempre le digo a mi paciente,
primero que todo, estos alimentos blancos. Segundo, si el paciente sufre de estreñimiento, ¿qué está acumulando en el organismo? Toxinas. Si el paciente no da del cuerpo diariamente, está acumulando toxinas. Y esas toxinas son capaces de acabar con el colágeno, con las fibras elásticas, con todos los tejidos que están, las celulitas que están debajito de la piel. Entonces esa piel ya no se va a sostener bien porque el armazón que va a tener debajo no va a estar en forma adecuada. Sí, doctora Colombia. ¿O algo más de ese tema? Sí. Es que uno ve un paciente desnudo de 60 años, una mujer, y si está de espaldas uno pues difícilmente podrá saber que tiene 60, porque la piel de las piernas es bonita, de las nalgas es bonita, de la espalda es bonita. Pero cuando uno voltea a la persona, uno ve una diferencia muy grande entre la piel y de la piel. Realmente el sol llega a marcar un proceso de envejecimiento de tal manera que lo marca únicamente en las partes expuestas. Sí, el sol es completamente dañino. El sol lo podríamos entrar dentro de esa lista de los 4 alimentos blancos. ¿Por qué razón? Porque el sol, la piel a veces no tiene esa capacidad de protección natural que tenemos todos. Entonces por eso tenemos que ayudarnos con el protector solar. Entonces el sol sí produce unos severos daños, tanto que después de los 40 es cuando más se nos presentan cáncer de piel producido por el sol. Hay un cáncer que se llama el cáncer vasocelular, que es el menos maligno de todos los malignos, pero que en lugar de matar a la gente, ese cáncer lo que causa es daño. Un ejemplo, o un paciente con un cáncer vasocelular en la punta nasal, perfectamente, si no se lo trata, a los 2 años ya tiene la mitad de la nariz comprometida. O sea que ya se quedó sin nariz esta persona. ¿Por qué? Porque nos tenemos que proteger del sol. El sol es completamente dañino y nos causa muchos problemas. No quiere decir que nada más esté en las zonas expuestas, porque también estos cánceres dan en otras zonas, pero ya no son producidos por el sol. El aspecto familiar, el aspecto hereditario también influye. Y eso que usted habla del protector es muy importante. Yo he mostrado varios programas acá de los efectos positivos de los protectores y demás. Un protector así cuesta $1.000.000, dura 3 horas o 4. Por eso hay que repetirlo a mediodía. Y es importante que se empiece entre más temprana edad, hay que iniciar este tipo de ayudas terapéuticas, porque hay una cosa que nosotros manejamos mucho en el concepto de la medicina estética y de la parte de la cirugía plástica, y es que uno tiene que rejuvenecer y no desenvejecer. Muchas veces esperamos estar muy deteriorados porque queremos desenvejecer, ya no luce. Ya pues el cambio es un cambio extremo, pero si empezamos un proceso de cuidado desde temprana edad, esto va a ser una gran ayuda para el paciente. Son muchas las preguntas que me imagino que les hacen a ustedes y a nosotros en el tema de la cirugía plástica, y yo quiero que este tema, más que hablar o este programa de algo puntual, nariz, orejas, senos, en fin, hablemos de todas esas generalidades. ¿Qué es lo que la gente más inquietudes tiene con respecto a la cirugía plástica? Sí, también depende de la edad, ¿cierto? Hablemos desde pequeñitos. Obviamente los niños los llevan al cirujano plástico porque la mamá los lleva. ¿Pero por qué los llevan? Primero por malformaciones, ¿cierto? Las malformaciones, por un acaso del destino, nació un niño con una fisura aquí, un labio hendido o con algo así, obviamente eso también tiene su solución. Pero entonces hablemos de por qué las mamás llevan a los niñitos. Resulta de que al niñito en el colegio, en la escuela, empiezan a darle papirotazos y los ponen y los llaman dumbos y les ponen 1000 sobrenombres. Entonces estos niños van haciendo un problema y les hacen también, les dicen sobrenombres y les hacen bullying y todo esto. Entonces estos niños van haciendo un trastorno, se acomplejan y van haciendo un problema muy serio. Estos niños se pueden operar, los niños orejones, los clásicos de orejas grandes. ¿Por qué todos los niños en general se ven orejones? Porque los niños en general a los 6 años tienen el tamaño de la oreja del adulto, el tamaño. Entonces un niño de 6 años, si tiene carita pequeña y unas orejas así de grandes, lo llaman orejón. Pero es la oreja normal. Pero es la oreja normal, pero a veces
esas orejas se crecen un poquito más y eso es lo que se llaman orejas prominentes. Entonces esos niños hay que hacerles su cirugía, porque puede que el tamaño sea el normal, el que va a tener en adulto, pero si están de alguna forma, porque hay que analizar este órgano desde 3 puntos de vista: tamaño, forma y posición. Entonces puede que la posición esté bien, puede que el tamaño bien, pero la forma están paradas. Entonces esas orejitas se llaman prominentes. Eso es uno de los motivos de los niños que nos consultan con mucha frecuencia. Las niñas que de repente empiezan a engordarse en la adolescencia, entonces de un momento a otro hacen un busto, como de aquí a Neira de grande. Y entonces las niñas empiezan con unos problemas muy serios de la columna. Entonces, sí, y a usar unos sacos grandes y unos problemas muy serios, y les ponen sobrenombres y todo esto. Entonces, esto también se denomina la macromastia de la adolescencia. Entonces, ¿cómo será de seria que muchas veces estas niñas se operan por el POS? O sea, se operan por el CISBEN, por la EPS que tengan, se operan en el hospital infantil. Hice un estudio de la macromastia en la adolescencia y operé 66 niñas entre los 12 y 16 años en el hospital infantil. Niñas con problemas de señora, ¿sí? Y se operaron, se les redujo. Hay que hacer, obviamente, una serie de exámenes a las niñas para saber si están aptas para esto, ¿sí? Bueno. Otras cosas que también... Vamos a las otras preguntas después de este corte de comerciales y después de que aterrice el avión. ¿Qué otras preguntas, doctora Colombia? Continuamos con la edad, ¿cierto? Entonces, la adolescencia, en los muchachos también con mucha frecuencia operamos en el hospital infantil, niños con ginecomastia, que es unas mamas grandes para el varoncito. Entonces, estos son niños que primero que todo el endocrinólogo lo tiene que estudiar para saber si tiene algún otro problema glandular o algo así. También operamos muchos niños con esto. Después ya pues hay traumas y cosas, pero vamos a continuar con las edades. La juventud, entonces ya los adolescentes y los jóvenes que porque respiran mal, que porque la naricita está fea, porque el tamaño está grande, porque la forma no es adecuada, o simplemente porque no les gusta, porque está anchita o porque está fea. Perfectamente también, estos son unas cirugías, pero tenemos que preparar a estos muchachos que ya están grandecitos y que ya de pronto fuman y que no hacen ejercicio y que comen comida chatarra. Entonces, todo esto es un complemento para poder dar un buen resultado en la intervención que vamos a hacer. Ya más grandecitos, entonces, las niñas también les gusta mucho, obviamente, la cirugía de nariz. Ya más grandecitos, entonces, tenemos las personas que se quieren arreglar, ya sea los párpados. Los párpados ocultan los ojos, que es por donde nosotros vemos el alma del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Esos parpaditos se pueden caer, primero, por herencia. Hay personas de 25 años que ya tienen los párpados caídos. Segundo, por el sol, porque son pacientes que no duermen, porque son pacientes que a veces tienen una enfermedad renal de base, y por los años también. Entonces hay cirugías que van a hacer que estos pacientes otra vez vean bien. ¿Por qué? Porque se van a quitar estos párpados sobrantes, que son tejidos muy flácidos, porque el tejido del párpado es un tejido especial y por eso se vuelve tan flácido tan rápidamente. Obviamente también hay personas que tienen bolsas aquí en el párpado inferior que también tienen su corrección. ¿Por qué? Porque estos pacientes con estos parpaditos así empiezan de repente en la empresa a decirle: oiga, usted es que no duerme, usted es que está tomando mucho, ¿qué le pasa? O está aburrido. Y resulta de que no, nada de esto, es simplemente reubicar los tejidos, y con anestesia local se pueden hacer muchos de estos casos. Perdóname, doctora Colombia, y estas bolsas que son frecuentes en muchos pacientes, yo he visto que en el transcurso del día, cuando las personas están trabajando o tienen problemas de hidratación y demás,
En la mañana están bien y ya en las horas de la tarde uno les ve esa bolsa es ¿qué? ¿Se puede retirar? Sí. Normalmente el ojo del ser humano tiene 3 bolsitas grasas en el párpado inferior y 2 bolsas grasas en el párpado superior, y aquí en el canto externo del párpado superior está la glándula lacrimal. Estas son estructuras que le dan como sostén al ojo. Entonces, cuando están exageradas, se hernian. Aquí hay un músculo que es un músculo muy delgadito que se llama el orbicular, entonces esas grasitas empujan y van a empujar no solamente el músculo, sino que ellas mismas. Entonces uno tiene que analizar cuáles son para cirugía. Primero que todo, saber cómo está esa pielcita. Esa piel, si el paciente no tiene un buen colágeno de fondo, nosotros no hacemos nada, porque le podemos sacar las grasitas parcialmente o remodelarlas, pero si la piel que los está cubriendo no tiene su buen sostén, su buen colágeno adecuado, no hacemos nada. En estos casos, ¿ustedes retiran únicamente la bolsita o, como en el caso del párpado superior, que quitan el sobrante de piel, también se puede quitar sobrante de piel en el párpado inferior? En los dos se puede retirar sobrante de piel. ¿Por qué decimos sobrante? Porque es esa piel que se volvió flojita, es una piel que perdió su elasticidad, es una piel en donde, por ejemplo, viene el nietecito y le dice al abuelito, dice que, ay, mira mi abuelito cómo se queda con el ojo abierto, entonces hay que hacerle así para que lo suba. Esa es la viscoelasticidad, que es una propiedad de la piel, y se pierde muy rápido en los párpados. Entonces, uno puede abrir como cirujano, sacar la grasita parcialmente o remodelarle su posición y sacar la pielcita que sobra. Lo mismo en el párpado superior. Entonces la persona ya va a ver mejor, ya muchas veces van a un sitio y se sienten muy bien, se les rejuvenece, pero mucho, mucho este tercio superior de la cara. Entonces eso le da mucho ánimo a la persona. Y ese acto quirúrgico puede ir acompañado en la misma cirugía de las personas que tienen marcadas las líneas de expresión. Ahí sí, yo no sé si hablar de piel redundante o sobrante, o ahí lo que hay que hacer es un estiramiento para quitar esas marcas de esas líneas. Sí, estas marcas de las líneas, pues obviamente eso tiene mucho que ver con los cuidados que la persona misma se haga. Y es que una hidratación, nosotros tenemos la obligación de mantenernos bien hidratados, el ser humano. También entonces se va a reflejar en la piel si uno se está alimentando bien, pero cuando a pesar de eso, por rasgos, porque la gente se sonríe, porque vive feliz, entonces se ríe mucho, entonces se marcan mucho esta pata de gallina, ¿cierto? Entonces esa pata de gallina, como es de expresión, muchas veces no le sirve el ponerle ahí cosas, sino que más bien ponerle estas sustancias que nosotros usamos a veces para estirar, para hacerle una parálisis muscular medicada, suavecita, para hacer que mientras menos se arrugue la pielcita, entonces con estos medicamentos como por ejemplo la toxina botulínica, entonces esos son pacientes que van a hacer que esa pielcita se recupere mucho, porque se queda quietecita por un tiempo. Con el paso de los años, indiscutiblemente se nos van cayendo los tejidos. Y así como se caen los senos, se caen los glúteos, se cae la parte del brazo, la piel de la cara se cae, el músculo pierde tono y empieza a jalar el tejido y aparecen más arrugas. Yo diría que más que arrugas, porque la que se arruga es la piel, ¿cierto? Por la expresión, pero cuando se cuelgan los músculos por flacidez, entonces el músculo va colgando en verdad la piel, entonces aparecen aquí los jowls, que son muy difíciles de corregir, pero que aparecen aquí, entonces los músculos como si se alargaran. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque pierden flacidez. Entonces muchas veces lo que hay que hacer es ya una suspensión, subir esos músculos que están tan flácidos, porque por eso les decía yo en el comienzo, de que muchas veces estas estructuras que se caen van a favorecer, van a dar la impresión de que la persona está triste, y esa cara de tristeza es ocasionada por la edad. Entonces por eso es que nosotros hacemos algo que se llama la ritidoplastia, que es remodelar las arrugas en la cara de una persona.
Y esto es lo que hace que este surco nasogeniano se marque más, el peso del músculo acá. Sí, nosotros tenemos unos ligamentos que nos fijan ciertas unidades estéticas en la cara. Entonces, este pliegue aquí es uno de ellos. Y obviamente, con los años, como separa esta unidad del resto, entonces con los años como que se profundiza más. Y si esto se cae, pues más se puede aumentar. Pero obviamente para eso también hay solución. Ok, vamos a ir a este corte de comerciales para que continuemos en ese gran recorrido que nos ofrece esta especialidad tan linda de la medicina que es la cirugía plástica. Ya regresamos. Y se nos siguen colgando los tejidos y otro de esos son los del cuello. Entonces uno dice, pero ¿por qué se marca tanto la papada? ¿Por qué hay tantas arrugas en el cuello? Se pierde el tono. Desde la cirugía plástica, ¿cómo interpretar y cómo manejar este tipo de problema, doctora Colombia Quintero? Muy bien, es cierto de que el cuello igual tiene los mismos tejidos que el resto de cara y el resto del cuerpo. Tiene su piel, que si no la cuidamos, igual va a pasar, se va a caer, va a perder su flacidez, entonces va a hacer un cuello que muchas veces llamamos una papada, que puede ser o por la piel y el músculo que nos sostiene ahí, o si de pronto ha acumulado mucha grasa. Algunas personas acumulan grasa en el cuello y después cuando disminuyen de peso, entonces esa piel que se agrandó, esa piel no se reduce. Esa piel queda floja y el músculo también, entonces hay que poner mucho cuidado. Lo ideal es que no dejemos que se nos vaya la mano en guardar aquí ese tejido graso. Eso sería lo ideal en el cuello. Y obviamente si seguimos con el resto del cuerpo, la caída por la flacidez de las glándulas mamarias. Perdóname, antes de llegar a la glándula mamaria, muchas personas van y dicen, ay, yo vi que a mi vecina, que a Julana le hicieron una cirugía plástica de cara o cuello y tiene una cicatriz como por acá, por la oreja, y la gente es muy inquieta preguntando qué tipo de cirugía es. Sí, esa es la que se denomina la ritidoplastia. Y hay una belleza de técnicas ahora, en donde se hacen unas incisiones pequeñitas que se quedan aquí por dentro de la oreja y se puede subir el cuello y la mejilla y toda esta parte. Es una belleza. Y algunas veces hay que complementar con aplicación de grasita de la misma persona como complemento a esta cirugía, porque nosotros podemos estirar mucho un tejido y de verdad sí sube, pero a veces hay que complementar en estos sitios y en otros sitios de la cara colocando un poquito de grasa. Eso es lo que se denomina la lipotransferencia facial. También yo la hago como complemento de la cirugía y nos da muy buen resultado. ¿Y la cicatriz acá debajo de la papada? Bueno, cuando el cuello ya se ha ido la mano en esta flacidez de toda esta piel, si la persona es menor de 40 años, muchas veces se saca la grasita y se reacomoda, pero cuando ya subió los 40 años, hay que siempre, muchas veces, hacer una incisión aquí debajo del mentón para que no se quede viendo, para sacar la pielcita que queda sobrando, o echarla por acá para atrás para que quede por detrás de la oreja. Pero tiene solución esto. Bueno, íbamos bajando. Sí. Estábamos ya en la parte de las mamas, que es tan frecuente que unas muy jóvenes ya no tienen tono en los senos, con el paso de los años se va cayendo, otras han tenido el proceso de lactancia, se les achiquitan mucho después de pasar el proceso de lactancia y tienen un tejido redundante allí. ¿Cómo diagnosticar, estudiar y llegar a hacer un procedimiento correctivo a este tipo de procesos? Sí, la glándula mamaria obviamente también tiene su proceso, pudiéramos decir, de envejecimiento, ¿cierto? Hay niñas que tienen unas mamas muy grandes y uno les manda a que disminuyan de peso y disminuyen de todo menos de las glándulas mamarias. Entonces más se las notan, que mire que están muy grandes, que se me agrandaron con haber rebajado de peso. No hay tal. ¿Estaban así? Que las glándulas mamarias, después de que se crecieron así, no bajan antes de un acto quirúrgico. Pero hay algo que yo no les puedo explicar lo que sucede. Hay pacienticas que se operan
y no pueden bajar ni 1 gramo de peso, porque si se les opera el busto y después rebajan de peso, ahí sí actúa esa rebajona a nivel mamario y entonces se vuelven flácidas. Entonces, después de operar las mamas, no pueden rebajar de peso. Eso es una de las cosas que... Después de operarlas, sí, para reducirlas. Para reducirlas, sí. No es que tengan prótesis ni nada, no, es cuando hay una, ¿cómo se llama la reducción? Reducción, mamoplastia reductora, o de pronto de reubicación, porque se han caído, o después de un embarazo ha habido reducción de la mama, que se llama la hipotrofia posgravídica, o también ha habido una flacidez. Entonces, esas mamas se reubican, o las mamas que se reducen, se reubican y después no pueden bajar ni 1 gramito de peso. Las mamas, se daña la cirugía, se vuelven feas. Se vuelven flácidas. Flácidas y vuelve y se daña la cirugía. Y preguntado, no ha de faltar la que diga, pues me la voy a jugar y voy a bajar de peso, y quedan con ese problema los senos. ¿Se puede corregir con unas prótesis? Se puede corregir no solamente con prótesis, sino reubicarlas. Algunas veces se reubican con los mismos tejidos de ellas, se reubican, y algunas veces eso se llama la apexia, o algunas veces es necesario hacer la apexia con prótesis. Recuerde que estamos hablando hoy de pura cirugía plástica, digamos que estética. Ya en otro programa hablaremos de la reconstructiva, que es una de las grandes especialidades que tiene la doctora Colombia en trauma y en quemados, en cáncer, en labio paladar hendido y demás. Abdomen. Bueno, el abdomen es igual, sufre el mismo proceso de envejecimiento y de flacidez del organismo, ¿cierto? Entonces el abdomen, a veces hay unos abdómenes que se vuelven globulosos, que se llaman, en medicina nosotros los llamamos abdomen en delantal. O hay abdómenes que después de la gestación, después de tener hijos, obviamente hay razón poderosa para que este abdomen esté flácido y entonces también se puede corregir. Hay una serie de pacientes que después de que han hecho una rebajona masiva de peso, por ejemplo con la cirugía bariátrica, que hay pacientes, antier me tocó una pacientica que rebajó 70 kilos con la cirugía bariátrica. Imagínense, 70 kilos es el peso de un hombre normal. Entonces se rebajó una persona, 70 kilos. Entonces, con más veras esa rebajona de peso y se van rebajando y entonces les cuelga todo. Entonces, ese abdomen cuelga en todos los sentidos y hay muchas técnicas ahora que nosotros aplicamos para saber en qué forma vamos a reducir, pero para tratar de devolverle a esta persona un aspecto que esté de acuerdo con ella, que le suba la autoestima, la seguridad en sí mismo, porque todo esto tiene su solución. Y no se hacen todas al mismo tiempo, porque esa persona que bajó le colga aquí, le cuelga senos, abdomen, entonces son un proceso reconstructivo que tiene que ser programado. Exactamente, entonces yo siempre le pregunto a las pacientes, ¿qué es lo que más le molesta a usted? Entonces a veces dicen, no, pues que los senos, entonces subimos primero los senos, que no, que el abdomen, subimos el abdomen después de que se han tenido cicatrices de cesárea, también ocurre algo que es muy triste para la mujer y entonces se le hace su cirugía reconstructiva. Lo mismo de los muslos, cuando en los muslos han bajado mucho de peso, esos muslos les queda pues terriblemente feos y colgados, lo mismo en las zonas de los brazos. Entonces para esto también obviamente hay corrección, pero no se debe abusar de ese ser humano que lo llevamos a cirugía y hacerle de una vez abdomen y mamas y cara y brazos y no. Nosotros no podemos jugar con la salud del ser humano. Estas personas pero van confiando en nuestros conocimientos y en nuestra responsabilidad ética y científica. Ok, vamos a este corte de comerciales para que resolvamos también otras inquietudes por parte de médicos que están viendo el programa. Vamos a hacer unas preguntas que recopilamos en lo que es la consulta diaria y el doctor Daniel Castro, que es otro de los médicos que nos apoya en nuestros parques de la salud, le va a hacer a la doctora Colombia Quintero. Muchas gracias, doctor Rojas, y muchas gracias, doctora Colombia, por este momento de ilustrarnos un poco más acerca de la cirugía plástica. Básicamente hay algunas preguntas que los pacientes hacen en la consulta general. Por ejemplo, además
de esos, de evitar o modular ese consumo de los 4 venenos blancos, como usted decía, doctora, intervenir el estreñimiento y evitar la exposición a los rayos ultravioleta, ¿qué otros consejos le podríamos dar a nuestros pacientes para que puedan disminuir, digámoslo así, la pérdida natural de ese colágeno? Bueno, recordemos pues que el ejercicio es básico. El comer bien y a horas. Entonces el comer bien no es uno comerse, perdónenme pues, pero no es uno comerse una bandeja paisa. O si la bandeja paisa se lo come uno a los 20, a los 40 ya no. Entonces uno tiene que saber también moderar, porque no es una cantidad exagerada de comidas, no. Es las comidas adecuadas, pero en sus tiempos precisos. Después de las 6 de la tarde, un adulto no tiene por qué comer ya nada. ¿Por qué? Porque obviamente nos vamos a alterar. Entonces, doctor Jorge Enrique, usted me va a ilustrar más al respecto. El sueño también. El sueño es importantísimo. Sin embargo, por ejemplo, en general los médicos nos acostumbramos a dormir muy poco. ¿Y muy poco qué es? 5 o 6 horas. Por el estudio, por toda la vida que hemos llevado, entonces casi que nos acostumbramos, pero el sueño es básico, el sueño es reparador para el ser humano. El ejercicio también. Y la hidratación. Eso. La hidratación. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que nuestros pacientes hacen en consulta es ¿qué cuidados previos deben de tener antes de realizarse una intervención quirúrgica? Bueno, obviamente hay que insistirles en que tienen que estar, la harina en general causa una acidez general al organismo. ¿Y esa acidez cómo se va a presentar? Se va a presentar por esa flacidez que tenemos, por ese como sin alientos de trabajar. Eso es por la acidez del cuerpo. Entonces eso lo tenemos que detoxificar. ¿Y cómo lo detoxificamos? Con el ejercicio, pues hay formas de hacer una detoxificación. Con el doctor Jorge Enrique tiene aquí también no solamente su proceso, sino sus medicamentos que nos ayudan para que el paciente esté detoxificado, y con los antioxidantes. Porque es muy importante que nosotros usemos los antioxidantes que van a reportar una buena cicatrización en las cirugías. Muchas gracias, doctora. ¿Y qué cuidados posteriores le podríamos recomendar a nuestros pacientes? Bueno, entonces el paciente ya se acostumbró a comer bien, entonces que continúe ya el resto de su vida comiendo bien y haciendo ejercicio, no exponiéndose al sol en forma exagerada. Las horas en que uno puede recibir sol es después de las 10, de 10 a 3 de la mañana a 3 de la tarde, no sol. Doctora, una pregunta muy frecuente que hacen las personas es, bueno, ¿qué criterios debe de tener alguien antes de hacerse una cirugía para escoger un profesional de la salud que se la practique? Bueno, nosotros para poder ser cirujanos plásticos y tener estos diplomas, estos permisos para modular, para moldear y para cambiar un poco la figura del ser humano, que eso es la cirugía plástica, entonces nosotros tenemos que estudiar mucho rato, después de ser médicos, hacer la especialización, después muchas veces muchos cursos y muchos congresos donde nosotros asistimos para intercambiar ideas y mejorar nuestros conocimientos y podérselos aplicar con ética y con responsabilidad a las intervenciones que nosotros hacemos. Entonces, para eso existe en cada país, y aquí se llama la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Entonces nosotros, los que pertenecemos ahí, ya hemos cumplido todos estos requisitos y exponemos en los congresos y vamos a dar conferencias y todo eso, y eso nos recertifica. Entonces ustedes simplemente, pacientes, cojan ustedes y busquen en el internet a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y el que no esté allí no es cirujano plástico en Colombia. Entonces, mucho cuidado, no deben ir a donde estas personas que no han estudiado lo suficiente para pertenecer a la sociedad. Muchas personas ven al cirujano plástico como el salvador y se les olvida que el cuerpo tiene un proceso de cicatrización y que algunos pueden hacer queloides o no, especialmente en la cirugía de abdomen, la lipectomía, cuando hay que quitar un pedazo de abdomen, pues ahí va a quedar una herida, ¿no? ¿De qué depende esos procesos de cicatrización, que hagan o no queloides? Y explicarle a las personas que el hecho de que se hagan una cirugía, que entonces con ustedes es que
ni cicatriz va a haber. Yo les tengo una frase a los pacientes, porque vea doctora, yo vengo, pero es que mire la cicatriz que yo hago, entonces le digo, no, es que la cirugía plástica no es un borrador, empecemos por ahí. El único que da perfección es Dios, y nosotros, y Dios nos dio capacidad para estudiar esto que nosotros le vamos a ofrecer, pero no más, de ahí no más. Entonces, ¿qué hacemos? Estos son pacientes que nosotros les explicamos muy bien que obviamente vamos a producir una cicatriz, pero esa cicatriz muchas veces tenemos que pensar dónde la vamos a colocar para que no quede peor este defecto del que traía el paciente. Entonces, sí se presentan algunas veces cicatrices gruesas, cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, pero eso tiene su solución también, eso tiene su tratamiento. Yo quiero agradecerle a usted, doctora Colombia Quintero, a la Universidad Manizales, donde usted es docente, y a todos ustedes, porque han permitido que este espacio cada vez tenga más sintonía y que nosotros podamos cumplir con esa labor de educación y prevención. Esa última pregunta que hacía el doctor Daniel Castro es bien importante, porque ustedes tienen que tener mucho cuidado en manos de quien están buscando un procedimiento estético, un procedimiento de cirugía plástica. Porque como dice la doctora, esto no es un borrador y pueden existir ciertas condiciones de las personas, pero entre más experiencia tenga el profesional, pues los resultados van a ser mejor. Por eso hoy quería compartir este tema de la cirugía plástica, porque es que a veces tenemos que atender pacientes que vienen de una cirugía plástica buscando una cirugía plástica. Y esto yo creo que es para ustedes también un motivo de consulta muy frecuente. Hay personas que se vuelven como adictas. No, señor, yo les digo, con la salud no jugamos. Un momentico, sí, porque algunas personas, que fue que yo tenía un busto muy bonito y con el bebé se me cayó un poquito, pero es un poquito, entonces uno tiene que hacerle conciencia a la persona. No es lo mismo un busto que se haya caído mucho o tal cosa. Sin embargo, el dolor del ser humano es propio. Ellos vienen y dicen y se quejan. De pronto hay unas pacientes que tienen la nariz un tricitico caída. También hay que saberles explicar, ¿cierto? Y decirles, mire, esto tiene solución. O no se justifica una cirugía con anestesia general y con cosas de estas para la salud del paciente. La honestidad ante todo. Yo quiero agradecerle, doctora Colombia, y a todos ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. No olviden, remisión también a las 6 de la mañana, y este programa queda grabado en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Felicidades.